con esta entrevista con el ingeniero Milton Morrison. Él es el director ejecutivo de la ADIE, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. O sea que es un mito, entonces este domingo concluye, justo ahora que se está pasando este programa, concluye los famosos acuerdos de Madrid, 31 de julio, por fin. Que bueno, que hay una presión de ustedes los pues generadores por el asunto de que hayan se extiendan esos contratos y que, pues, que a eso se deben las tandas de apagones y que se está chantajeando y presionando, etcétera, etcétera. Sí. Esas son de las cosas que se manejan en el día a día, en los comentarios, en radio, en televisión, y que alguna gente, pues ligado inclusive al poder, pues al funcionariado también, pues le hacen esa reflexión a uno, fuera de cámaras y todo esto. ¿Ustedes quieren que esos acuerdos se prolonguen por unos 15 años más? Mira, Héctor, qué bueno que tú lo traes. Esas son parte de lo que nosotros llamamos la mitología eléctrica. Aquí se plantean cosas que realmente a veces uno no le encuentra el asidero. Nosotros, desde la asociación, hemos estado planteando desde hace más de 2 años y medio. La prensa está ahí, que gracias que vivimos en la sociedad de la información y el conocimiento. En Google usted escribe cuál es la posición de la ADIE. Nosotros hemos estado diciendo que hay que cumplir la ley de electricidad, que en su artículo 110 manda que las ventas de energía de contrato a largo plazo de una entidad generadora tienen que ser sobre la base de licitaciones públicas. Hay un incumplimiento de ese artículo 110, pero también del artículo 56 del reglamento de la ley. Yo lo voy a leer íntegro para que la gente escuche lo que dice. Dice, artículo 56, los concesionarios de servicio público de distribución están obligados a mantener contratos vigentes con empresas generadoras que le garanticen un porcentaje de su requerimiento total de potencia y energía para clientes regulados por los siguientes 18 meses como mínimo, de acuerdo con las limitaciones expresadas del artículo 56. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que 18 meses antes de vencerse los contratos, las distribuidoras deben tener cómo van a abastecer ese suministro. Entonces, se vencen, como tú dices, hoy ya se vencieron y no se han hecho las licitaciones para sustituir esos contratos. Entonces, lo que nosotros hemos estado diciendo... ¿No se han hecho las licitaciones para sustituir esos contratos? No, para nada. Debieron hacerse según la ley hace 18 meses. Y todavía se dice que se están preparando los reglamentos para llamar a la licitación. Y entonces ese espacio de tiempo, ¿cómo se irá a cubrir bajo el esquema que existe actualmente? Bueno, se va a cubrir, esas empresas que no tienen contrato se van al mercado spot. En el mercado spot, entonces ellas venden la energía, pero no tienen ya un contrato con el Estado. Entonces, eso de que se ha estado haciendo un boicot o demás, eso no responde a la verdad, porque al final de cuentas el generador que tiene el contrato se va y sigue vendiendo su energía y la vende bajo las condiciones propias de ese mercado spot. Pero no hay tal cosa, porque a las mismas autoridades se le ha dicho en múltiples reuniones, y ellos lo saben mejor que cualquiera, cuál es el mandato de la ley y qué es lo que le conviene al sector eléctrico. Entonces ya es una responsabilidad del gobierno, porque ha decidido llevar las cosas al nivel que están. ¿Cómo no? Milton, en el caso de ustedes, o sea, no... ¿tienen alguna visión o lo expresarán luego del Acuerdo de Madrid? ¿Puede ser repetible? ¿Puede no ser repetible? ¿Ustedes como asociación? Sí, mira, lo primero, nosotros no creemos en tema de renegociar contratos. Eso lo hemos dicho desde siempre. Hay quienes han criticado siempre los contratos y hablan de la renegociación y son los primeros que hablan de que se renegocien. Nosotros somos institucionales, nosotros siempre hemos dicho licitación, hagan las licitaciones para que compita todo el mundo, el que está aquí, el que venga de fuera, y se consiga la energía a los precios más competitivos. O sea, el que tenga la mejor oferta, que gane. Eso es lo que nosotros hemos venido diciendo. Entonces, seguiremos en esa posición, entendemos que sí, porque también hay una violación misma a la ley. La ley habla que como mínimo la industria eléctrica debe tener un esquema
de 80% de la energía contratada y un 20% en el spot. Entonces, lo que nosotros decimos, y de manera particular... Ahora se van todos al spot. Se van casi todos, solo quedarían dos así con contrato, AES Andrés, que tiene el contrato con Gas Natural, y la CESPEN, la antigua Coyentre. Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros hemos dicho que para que funcione el sector eléctrico de manera adecuada, hay que llevarlo a la legalidad. El sector eléctrico se maneja al margen de las leyes y los reglamentos que existen para regirlo. Entonces, en la medida que se haga eso, las cosas van a funcionar mejor. Entonces, nuestra posición, más que hablar de renegociación o de establecer nuevo contrato en Madrid, eso es cosa del pasado. Ahora lo que necesita el presente y el futuro de la República Dominicana son contratos de electricidad que sean competitivos, que reflejen los costos y que se lleven sobre la base de licitaciones públicas abiertas como manda la ley. ¿Cómo no? Volvemos al asunto, entonces, costos, demostrado que reducción de costos no significan en grado, pues, ninguna mejoría palpable para el sector. Lo hemos visto entonces con el asunto de la reducción de los precios del petróleo y lo que tú hablas, pues las plata que el gobierno está dejando de pagar, lo que se ha ahorrado, y eso no ha repercutido en la eficiencia del sector, ni en tarifa, ni siquiera en el asunto de los apagones en los últimos días. Es de ahí que ustedes basan su criterio, que tienen una diferencia de enfoque con el gobierno, en cuanto el gobierno dice Punta Catalina es un antes y un después. Concluido esto, se resuelve el problema del déficit y el problema de los apagones y todo esto, y ustedes han sostenido que no necesariamente será así con Punta Catalina. Bueno, mira, la posición nuestra ha sido clara desde un principio. Nosotros hemos dicho que, bueno, ya que el Estado se embarcó en un proyecto de este tipo que pudo haberse suplido con nueva demanda, precios competitivos, simplemente cumpliendo la ley, haciendo licitaciones, poniendo las reglas claras, los términos de referencia, y esa inversión iba a llegar. Quizá el Estado no tenía que hacer esa inversión de 2.000 y pico de millones de dólares. Ahora, ya que está, que es una realidad, ya eso está con los recursos de todos nosotros, tuyo y mío y demás, eso hay que terminarlo. Ahora, lo que yo quiero es que se tenga cuidado, porque se pueden crear falsas expectativas a la población en el sentido de entender que con la entrada de nueva generación ya se resuelve el problema eléctrico. El problema eléctrico, para mí, es cuando tengamos una industria eléctrica, que un consumidor recibe energía 24 horas, ¿verdad? No hay apagones, de calidad, a precio competitivo, que una empresa distribuidora vende esa energía, no pierde tanto, y una empresa generadora vende una energía a precio competitivo y cobra. Y no existe un gobierno, un Estado dominicano que tiene que estar enviando transferencias para mantener un sector mal funcionando. Entonces, para mí esa es la solución. Ahora, si la solución es entrar en nueva generación para dar energía barata a la gente y como quiera seguimos perdiendo el 33% y hay que estar tapando esos hoyos, eso no es solución. Entonces, hay que entender que la solución al problema eléctrico, y eso no lo digo yo solo, eso lo saben todos los técnicos que nos van a estar viendo ahora, la solución no es simplemente incrementar generación, la solución de ese problema cuando se introduzca esa planta en el año que entre, por un tema del crecimiento de la demanda, que todos los años, según los estudios de las consultoras que ha contratado la Comisión Nacional de Energía, crece un 3% anual la demanda. Ya nosotros en pocos años ya esa planta se cubrió con la demanda creciente que tiene el país. Entonces se va a necesitar nueva generación, se van a necesitar los generadores que existen actualmente, que se han querido desplazar, van a tener que cohabitar con esa nueva inversión y seguiremos teniendo ese hoyo del 32% de las pérdidas. Entonces es bueno decir que con más generación a precio competitivo puede haber una mejora del sistema, pero no que va a haber una solución definitiva al problema. ¿Cómo no? De manera que podría convertirse quizás en algo frustratorio una vez entre Punta Catalina y persistan los apagones y persistan los déficits y persistan todos esos lastres que tenemos ahora mismo. O sea, bueno, porque lo que se le ha dicho desde el gobierno ha puesto todas las canastas en eso, de que realmente habrá una solución a los apagones
y la parte esta de todos esos déficits que tiene el sector. Sí, mira, lo que podría pasar, Héctor, es lo siguiente, que se diga, porque ahora mismo, mira, tú no te has fijado, o tú lo sabes muy bien, cómo en los periodos navideños, yo tengo aquí una gráfica, pero quizás no voy a insistir tanto, en los periodos navideños y en las mismas elecciones. Esas no son gráficas de a 10, tú dices. No, esos son en base a estadísticas oficiales. Mira, esos son las estadísticas. Mira aquí, en el mes, la demanda máxima al 16 de mayo, o sea, en mayo para las elecciones, 2.247. Aquí cuando hay elecciones, cuando hay aquí hay mucha energía, ¿sí o no? Entonces, eso te demuestra... Aparece la energía. Aparece la energía. Por ejemplo, no se va la luz el 16 de mayo, no se fue. No se fue. El 15 no se fue. Entonces, eso te demuestra que hay energía, que hay energía. Entonces, obviamente, tú me vas a decir, bueno, cuando entre quizá una planta que sea del Estado, se puede decir, bueno, ahora hay energía para todo el mundo. Ahora, la pérdida del 33% de esa energía lo va a cubrir el Estado. Quizás se siente el gobierno más cómodo pagarse a sí mismo que pagársela a un privado. Entonces, puede haber una solución ficticia. Y quiero que se entienda bien. Sí, claro. Puede haber una solución ficticia de 0 apagones, porque cuando no se quiere dar apagones se da, pero lo que pasa que para no dar apagones hay que comprársela al sector privado. Pero quizás si yo no doy apagones sirviéndola con mi planta, entonces yo escondo mi déficit por otro lado. Entonces, eso es lo que puede pasar. Ya. Bueno, y en ese sentido, pues también dicen que el gobierno con esa disponibilidad de generación puede negociar con mucho más dignidad con ustedes, con los generadores, porque que no tiene la espada de Damocles o te apago o algo así por el estilo. Sí, mira, ese es uno de los argumentos que se han esgrimido. Ese es un mito también. No, mira, yo te voy a decir, eso, lo que pasa es que yo no entiendo ese argumento, porque mira, esto se resuelve fácil. Si tú agarras, como sucedió en el 2012, si tú vienes y abres una licitación de energía y dices, yo necesito instalar X cantidad de megavatios en planta de generación, y abre una licitación pública y pones unos términos de referencia claros y dice, yo quiero producir esa energía con este tipo de combustible, bajo estas condiciones, bajo estas reglas, con estos topes máximos, etcétera, ¿cómo se hace? Aquí entra nueva generación. Entonces, al final, no es un tema de que yo tengo que tener para negociar contigo. No, es que soy yo que pongo las reglas de juego. El Estado es el garante y el que hace cumplir las leyes y el que llama las licitaciones y el que compra la energía. Entonces, tú eres que rige. Entonces, eso de que del poder débil del gobierno, eso nunca ha existido. O sea, eso nunca ha existido. Si tú te pones a ver la estructura del sistema eléctrico, es manejado por el Estado Dominicano. Primero, te lo digo así, en el ámbito de la generación tiene una participación importantísima. 100% de las hidroeléctricas son del Estado. El 50% de Itabo, 200 y pico de megavatios con carbón, es del Estado, 50%. 62.5% de la generadora cuya capacidad instalada es más grande del país, que es Jaina, 62.5% es del Estado. O sea, tú tienes los consejos representantes del Estado. Aunque dicen que ahí el Estado es relativamente... nominal. Entonces, ahí los dueños del swing son la gente que manejan eso. Bueno, entonces yo te voy a hacer una pregunta. Si tú tuvieras el 62% de algo en una empresa, si tú eres nominal es porque tú quieres. Sí, no, el malo eres tú. Bueno, ya tú respondiste, para yo no decirlo de manera directa. Entonces, luego te queda la otra generación. Si tú me dices en términos de generación, de la capacidad instalada de eso, el Estado tiene más del 50% de la generación actual en términos accionarios, en alianza público-privada y a través de la hidro. Pero o sea, después ¿el Estado es el mayor generador de electricidad que hay aquí en el país? No es el mayor. Porque yo digo todavía... en términos individuales. Claro. En términos individuales. No te digo que genera más que el sector privado, pero individualmente genera más que cualquier empresario. Qué bueno que tú lo dijiste. Mira, es así. En términos individuales, el Estado es el mayor generador que tiene la República Dominicana, porque ninguna empresa es más grande que las acciones del Estado en las empresas generadoras. Eso uno. Después tiene la transmisión, 100% del Estado. Después tiene la distribuidora. El que compra son tuyos. Entonces, ¿cómo va a ser que tú tengas una posición de debilidad? Si a ti nadie te amarra, tú eres el que compra. Si yo te compro a ti, yo pongo las reglas del juego. Debería ser así. Debería ser. Y si entonces tú no me vendes o no quieres,
hay más jugadores, lo que yo tengo que poner en práctica eso. Entonces, eso yo creo que derrumba ese mito, Héctor. ¿Cómo no? Entonces, lo que sí ustedes están bien porque no hay deuda ahora. Bueno, sí, la deuda está relativamente baja en comparación a cómo ha sido el histórico. Es Pero bueno, le deben. bueno, sí, deben, hay casi 2 meses, 1 mes y pico, 2 meses de facturación, esos son cerca de 200 millones de dólares. Pero es bueno resaltar que en septiembre del año pasado el gobierno hizo un esfuerzo para cambiar la deuda. En vez de deberle a los generadores, hubo un pool de bancos que financió ese proceso. Eso ha permitido que no haya una deuda tan alta. Por tanto, ese otro mito que se dice, que presionando, pues no hay deuda, no hay presión de deuda. No hay deuda, salvo eso corriente ahí de los... Exactamente. Sí. Bueno, Milton, y finalmente, pues... ¿en qué vamos con lo del pacto eléctrico? Mira, el pacto eléctrico va avanzando, aunque ante la población no se han visto muchos progresos. Lo que pasa es que desde hace 2 meses se decidió que cada uno de los sectores convocados al pacto, el sector gubernamental, el privado, el social y el sindical, crearon unas comisiones que de manera bilateral comenzaron a discutir cada una de las propuestas. Ahora mismo nos encontramos en el proceso de compilación y redacción del documento que probablemente la próxima semana vaya a la discusión de la preplenaria. Si eso se aprueba, ya quedaría la plenaria, o sea que estamos muy cerca de firmar un pacto eléctrico. Muy cerca, tanto, ¿tú crees que podría ser en este último semestre del año, podría firmarse? O... Sí, yo creo que está obligado, todos los sectores y el país está obligado a que se firme pronto, porque obviamente el mandato del decreto que firmó el señor presidente hablaba de que debía firmarse en 6 meses, ya hace 1 año y medio de eso, o sea que yo creo que sería ya demasiado seguir dándole larga a esa situación. Pero ¿tú crees que se estaría preparado ya, afinados los temas, discutido y todo, para que en este último semestre pudiésemos tener pacto eléctrico? Sí, mira, los consensos son mayores que los disensos. Las discusiones de forma son mayores que la de fondo. Y eso es bueno, porque al final es buscarle la forma, porque el fondo hay una conciencia clara de cuál es la problemática. Ahí nadie que se sienta en esa mesa puede alegar que no sabe cuáles son las cosas. Entonces lo que se le está buscando, pero yo creo que sí, hay mucho consenso y sobre todo voluntad de los equipos técnicos que han estado en la discusión del pacto. Porque aparentemente, o sea, todo se ha supeditado en un pacto fiscal que se espera, pero... realmente, entendiendo las explicaciones, si un tema tan importante como el eléctrico no se pacta y se soluciona, o hay, porque bueno, de esa solución depende, pero hay un mecanismo de que todo vaya a ese lugar, de buscarle solución, entonces sería muy difícil marcharle al pacto fiscal, porque hay un gran componente fiscal en la parte eléctrica que si se deja eso fuera, entonces la fiscalidad también podría ser muy débil si se pacta bajo esas condiciones. Así mismo, tal cual como tú muy bien lo planteas, es así, porque el tema eléctrico, la solución del problema eléctrico requiere muchos recursos y el tema fiscal tiene que ver mucho con aspectos que tienen que ver con la recolección de esos recursos que luego el gobierno lo va a utilizar para cualquier tipo de inversión. Entonces, por eso es que nosotros entendemos y siempre hemos dicho que hay que primero concluir el pacto eléctrico para ver el alcance de las cosas que hay que hacer para ponerlo en práctica y luego ir al pacto fiscal para machear, o sea, complementar uno con otro. ¿Cómo no? Finalmente, Milton, pese a el estado en definición del asunto de la licitación y otras cosas, en que el gobierno interviene en la construcción de generación, el sector privado sigue invirtiendo plata en el sector eléctrico, hay inversiones, hay proyectos, está animado el sector privado para seguir pues invirtiendo en la industria. Obviamente, en los últimos años, en los últimos 5 años, aquí el sector privado ha invertido, ha instalado más de 700 megavatios, lo que representa más de casi 1.000 millones de dólares en inversión, a pesar de que las licitaciones no se han hecho como manda la ley desde hace 15 años. Pero el sector privado ha tenido el olfato, cree en eso, pero obviamente siempre aspira y quiere que las cosas tomen un carácter más institucional. Y mientras más claridad
y transparencia que hay en el sector, en esa misma medida las inversiones se van a incrementar. Pero tuviste recientemente todo lo que se ha hecho en el sector privado. El tema de San Pedro Bioenergy, biomasa, la energía solar de Monteplata, el parque eólico Larimar, el tema de los parques eólicos Los Cocos, la planta Quisqueya, los orígenes, Cibor y su ampliación, la ampliación de AES en Los Minas, con el ciclo de la expansión. O sea, que hay inversión y se ha hecho. Que ese también es otro mito esto. La gente dice, no, que el sector privado no invierte. Y hay como 700 megas que se han instalado en los últimos 5 años. Bueno, pues nada, Milton, te agradezco todas estas explicaciones. Sí. Y bueno, pues la mesa está servida ahí. Vamos a ver ya a partir de este lunes las discusiones en torno a que ha concluido el Acuerdo de Madrid. Yo no te pedí que hurgara mucho ahí porque tú no estabas nacido todavía, entonces como que no es de justicia que tú... No, quizás estábamos nacidos, pero no hay mucha vela en ese entierro, no. Es así, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.